No me acordaste ahora. Ya estoy grabando. Perdón, lo que van a ver esta grabación, se me pasó. Ya, muchas gracias. ¿Después se la pido a usted o al profe Nacho por interno? Depende de qué sección seas. ¿Cómo, profe? No entendí. ¿De qué sección eres? De la sesión 3 de la suya. Ya, a mí me lo pides. Un día y no se acuerdo de mí. Ya. Ah. Chao, profe. Ya. Adiós. Oh, perdón, de verdad se me fue. Hice todo menos hablar. El monólogo no se puede representar como si el personaje tuviera un pensamiento o hablante de la nada, o la intención es que sí es que se dirige al público. No, se tiene que dirigir al público. Ahí donde dije lo de la parte, porque eso es como un pensamiento o comentario. Había un chiquillo levantando la mano, Vicente Quintana. Tenía, no sé si Fue tenía alguna... mis clic, perdón. Ya. Ok. Troleado, totalmente. Ya. Entonces, si van al tercer párrafo, ahí van a encontrar la respuesta de la 24, donde van a ver que la correcta es la D, pues ahí donde se abandona la ciudad, porque es una ciudad destruida. Y no es común que rinda culto. Y eso era, ¿cierto? Chupaya, ya. Entonces se entendió género dramático. Vamos a repasarlo así. ¿Ahora sí estás grabando? Sí. No ves la Ok. puerta. Ah, vale. Ya, ¿qué Yo no la veo. otra cosa les costó? Otro texto. Me mandaron por internet las preguntas. El género dramático, profe. Género dramático es lo que más cuesta. El texto siguiente. El de la criada. Ya. Vamos a leer toda la prueba. Ya, el texto El siguiente del mundo también, con hermosura. del mundo. No me acuerdo el orden. ¿Dónde está eso al principio? Texto 7, después del de Poseidón. Sí, Ah. el que le sigue. Que le sigue. Ya, esto igual extenso. Esto es, mira, fragmento. Ojo, cuando ustedes estén en la prueba y vean que dice fragmento o editado en tal año o entre paréntesis, vean, léanlo todo. Todo sirve, todo es importante. ¿Ya? Todo nos da datos, no está ahí porque sí, todo nos da datos. Me cuesta los textos largos. No estoy compartiendo pantalla. ¿Quieren que comparte pantalla? ¿O no es necesario? Que sí los puedo ver a ustedes. ¿Sí? ¿Comparto yo desde mi computador? Ya, tú compartes los textos. Ya. Ya, el Nachito comparte. Ya, como le decía, todo es importante. Por ejemplo, el año aquí fue entre 1600 y 1681. Es un fragmento, o sea, no está todo la obra de teatro. Y el tiro dice que es el gran teatro del mundo. Rico de discreción y rey, personajes. ¿Creen que lo lea? ¿Cierto o no? Acéptame. Esto es lectura amigable. Oh, perdón, Nachito. Ya, compártanos. Y hazme anfitrión para poder compartir. Vamos. Para los textos largos trata de subrayar las cosas y poder tener más tiempo. Sí, lo que costó es que estaban en digital. Digital juega en contra. Ya, vamos a ver. Rico, diga un cuento cada uno. Discreción. ¿Será prolijo? Mejor será que cada uno diga qué está en su imaginación. Rey, viendo estoy mis imperios dilatados, mi majestad, mi gloria, mi grandeza, en cuya variedad naturaleza perfeccionó despacio sus cuidados. Alcázares poseo levantados, mi vasalla ha nacido la belleza, la humildad de unos, de otros la riqueza, triunfo con el arbitrio de los hados. Para regir tan desigual, tan fuerte monstruo de muchos cuellos, me conceda los cielos atenciones más felices. Ciencia me den con qué a regir acierte.
que es imposible que domarse puedan con un yugo no más tantas cervices. Ya, estamos viendo aquí que tiene una forma de hablar en el diálogo. Notan que es un distinto orden, que es como poético, y es como, ¿cómo se lo explico? Claro, está hablando Rima. muy poéticamente y rima, ¿cierto? Muy bien, Cata. Entonces, puede ser porque está dentro de un contexto de una época y es lo que busca la actuación llegar. Mundo, ciencia para gobernar, pide como Salomón. Canta una voz triste dentro a la parte que está a la puerta del ataúd. Voz, rey de ese caduco imperio, cese tu ambición, que en el teatro del mundo ya tu papel acabó. Rey, que ya acabó mi papel, me dice una triste voz, que me ha dejado al oírla. Sin discurso ni razón, pues se acabó el papel. Quiero entrarme, mas ¿dónde voy? Porque la primera puerta donde mi cuna se vio no puedo, ay de mí, no puedo retroceder, qué rigor, no puedo hacia la cuna dar un paso, todos son hacia el sepulcro, que el río que brazo de mar huyó, vuelva a ser mar, que la fuente que salió del río, qué horror, vuelva a ser río, el arroyo que de la fuente corrió, vuelva a ser fuente, y del hombre que de su centro salió, vuelva a su centro, a no ser lo que fue. ¡Qué confusión! Si ya acabó mi papel, supremo y divino autor. Dada mis hierros, disculpas, pues arrepentido estoy. Paréntesis, base por la puerta del ataúd y todos se han de ir por ella. Mundo, pidiendo perdón al rey, bien su papel acabó. Hermosura, de en medio de sus vasallos, de su pompa y de su honor, faltó el rey. Labrador, no falta en mayo el agua al campo en sazón, que con buen año y sin rey lo pasaremos mejor. Discreción, con todo es gran sentimiento. Hermosura y notable confusión, ¿qué haremos sin él? Rico, volver a nuestra conversación. Dinos tú lo que imaginas. Hermosura, ¿a qué esto imagino yo? Mundo, qué presto se consolaron los vivos de quien murió. Labrador, y más cuando el tal difunto mucha hacienda les dejó. Hermosura, viendo estoy mi beldad de hermosura y pura, y al rey envidio ni sus triunfos quiero, pues más ilustre imperio considero que es el que mi belleza me asegura. Porque si el rey Abayazar procura las vidas, yo las almas. Luego infiero con causa que mi imperio es el primero, pues que reina en las almas la hermosura. Pequeño mundo la filosofía llamó al hombre, si en él mi imperio fundó, como el cielo lo tiene, como el suelo. Bien puede presumir la deidad mía que el que al hombre llamó pequeño mundo llamará a la mujer pequeño cielo. Mundo, ¿no se acuerda de Ezequiel cuando dijo que trocó la soberbia, la hermosura en fealdad y la perfección? Vamos a ir al tiro 25. En su parlamento final la hermosura presenta una actitud. Lo último que dice hermosura dice que la respuesta correcta es la B, que es presumida. Aquí se le atribuyó, imagínense, hermosura es ya una característica, pero se le atribuyó una voz, ¿ya? Todos estamos viendo que aquí había un entierro y que todos, por ejemplo, el mundo estaba hablando, la hermosura estaba hablando, el rey estaba hablando. Entonces, se le atribuyó una voz. Con eso estamos como con los personajes. Ahora, en la pregunta 25, te pide que reflexionen. Les pide que reflexionen acerca de lo que presenta cada personaje, ya que ninguna de las palabras de las respuestas que aparecen en el texto deben como analizar la información que presenta. Por ejemplo, hermosura en su parlamento. Parlamento es como el hablar. Ahí tiene que comparar con el análisis de la valoración del mundo, que también da un parlamento como hermosura, o lo que da el rey, o lo que da discreción. Imagínense, le están dando voz a la discreción. Ahí es donde van a encontrar que el mundo se refiere a la hermosura como la soberbia, y si intentan como establecer un sinónimo de la soberbia, sería de ser presumida, ¿ya?
que dice, no, yo sigo siendo, en síntesis, sigo siendo como perfecta o hermosa. No envidio al rey, dice, no envidio los triunfos, nada. Ahora, presumida, por ejemplo, si llegan a esta pregunta, melancólica no es, beligerante no es, puede haber sido entre colérica y presumida, pero colérica es muy de drama, de como de extasiada por un problema, pero presumida es como más de vanidad, más de que no necesito. Entonces la que sería la correcta. Beligerante. Beligerante que Es es. alguien que se muestra como enfrentado o en desacuerdo. Sí, pero. Sí, alguien que es agresivo o combativo. Ya, como dice el Nacho, tiene parte con lo que es competir, pero es como que eh, quisiera discutir, ya, pero en síntesis de querer ganar. Aquí ella no es que quisiera ganar, sino que quería demostrar que no necesitaba de nadie. Eso es lo que interpreto yo, ¿ya? Digamos. Y le puse la A. Sí, ¿viste? Con la A ve que se podían haber confundido. Ya. 26. Dice, a partir del personaje vos en este diálogo, ¿qué tópico literario se presenta? Locus Amoenus, lugar ameno, teatro del mundo, elogio de la vida retirada, la muerte iguala a todos. Ya, los tópicos literarios. Esto era estudio, tener que saberlo. Pero aquí tienen también que, para emplear eso, interpretar y relacionar la información. Lo bueno es que no se lo dejan solo ahí en latín, sino que le dan el significado. Ahora, si nos dejan solo omnia morus aequat, así como que no sé qué es eso, pero me se la traduce. Entonces pueden inferir que la muerte, por ejemplo, igual a todos, porque estamos hablando de que están como tipo en un funeral. Entonces, como que ante todos se presenta igual, ¿ya? Entonces es como lo más referente, ¿ya? Entonces, tienen que volver ahí al texto y asegurarse de que lo que están hablando los personajes. Por ejemplo, la voz le dice al rey que el papel se acabó y que el rey comienza una reflexión sobre la muerte, decir que ya cumplí lo que tiene que hacer, porque el papel es como lo que él hizo, o sea, lo que él tenía a su propósito. Entonces, ahí donde exclama en el texto, que anoté aquí, el exclama en el texto, todos vamos hacia el sepulcro. Entonces, la muerte, todos vamos a llegar al sepulcro, todos vamos a morir. Entonces, por eso podemos llegar que la D es la que es la correcta. ¿Ya? ¿Se comprende? Sí, profe. Sí. Yo leí en el texto Teatro del Mundo y marqué eso por descarte. ¿Ya? ¿Por qué no la sé? ¿Cuál era la C? Elogio de la vida retirada. Porque él no estaba feliz de retirarse. Vida retirada es ya como que lo que me están quitando, sí, pero él no estaba como elogiándolo, él estaba diciendo, chuta, acabé mi papel, está pasando esto, ya no queda nada más que hacer, eh, no sé, hay confusión, Hermosura dice, en su pompa y en su honor faltó el rey, mientras nos falte el agua, no importa, dice el labrador, porque la vamos a pasar mejor sin rey, entonces eso es como desgracia, no puede ser como un favor para el rey, ¿ya? Comprendo. Ya. Nachito, ¿tú quieres seguir o le doy? Voy, espérame. ¿Estás ahí? Perdón, no te veo. No, no está nada. Voy, espérame. Ya. El de Darwin.
El de Darwin. El que sigue. Ya. Darwin y El de Darwin no entendí nada, sinceramente. O sea, las tuve como todas malas. Entonces, por eso como que no entendí nada. Por eso quería como preguntar así, ¿cómo puedo hacer para entender mejor? Porque no entendí nada, no capté nada, lo leí como 3 veces y nada, así cero. Y me dio mucho sueño, así que las tiré casi todas las chutas. ¿no? Y después del texto anterior uno ya queda así como que, ya párale, güey, ¿verdad? Pero ya, esto tiene que ser física, nada, mentira. Era comprensión. Pensé, ¿Nachito puede ver el de Darwin? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo quieres explicar tú o leer tú? Ya. Que no se pasa así. Aquí empezamos con Ya. vocabulario también. Lo voy a leer. No. Vamos a ver. Claro, solo la de vocabulario la tuve buena. Darwin y el darwinismo social. Darwin causó una revolución tan importante en el pensamiento individual y social como la causó Einstein con su teoría de la relatividad. Darwin abrió la manera de ver el mundo, la historia y la historia natural, aunque no fue el único que hizo planteamientos en tal sentido. Si fue el mayor impacto, causó y ha causado. Ah, muy bien, es que no veo mucho. Voy a tener que correr. Le pongo hombre, pero va bien. La historia puede ser cruel o simplemente sesgada. Y por ejemplo, Lamarck o Wallis no tienen el mismo reconocimiento que Darwin. No entraremos a dilucidar las crueldades de la historia humana que determinan la fama de uno y el olvido de los otros, porque no es nuestro punto. Además, las crueldades humanas son más vastas que esto. Ahí vastas está subrayado por algo. Y lo rebasan con suma facilidad. Punto 2. Darwin habló de la evolución, de la selección natural, de las luchas de las especies, de la prevalencia del más fuerte ante los más débiles. Mostró y demostró la forma en la que la vida ha seguido sus caminos, los puntos de quiebre, las continuidades y discontinuidades. En el proceso evolutivo fue un pensador serio pero humano. Como humano no fue perfecto y dio bastantes pruebas de la lucidez de su empeño científico naturalista, que incluso lo llevó a hacer algunas aseveraciones erróneas. Sin embargo, su pensamiento y varios de sus conceptos y propuestas han sido retomados por los detentadores del poder global y utilizados para acomodar, dentro de un patrón que pretende ser científico, varias de las tesis que quiere imponer, así como las leyes que intenta por todos los medios, incluso los inmorales y hasta los ilegales. Hace creer y asentar en definitiva en todo el mundo. Aparece así el darwinismo social, una tesis falaz que ha orientado el quehacer humano en todo el globo y que ha coadyuvado gravemente al actual sistema de crisis en que nos hallamos. El sistema operado así toma de las concepciones darwinianas solamente lo que le acomoda. Y si Darwin habló de la evolución, por medio de la selección natural, el sistema la desvirtúa y la lleva a aplicarla como selección social. Así se justifica y legitima, perdón, y legitima por natural, que existen seres humanos de primera clase y seres humanos de quinta. Aquellos que tienen que ser los gobernantes y dueños, mientras que el gran resto de la humanidad tiene que someterse a los designios de los seleccionados, puesto que la selección natural también actúa sobre los humanos. En una selección así, los perdedores han sido seleccionados naturalmente para ser tales. Si se apuesta que hay humanos inferiores y superiores, se termina aseverando que hay razas superiores e inferiores y grupos privilegiados y oprimidos. Esto es, seres humanos valiosos y seres humanos degenerados.
El mismo Darwin no pudo evitar una sensibilidad racista. Escribe en 1871, las razas difieren también en constitución, aclimatación y en su propensión a ciertas enfermedades. Sus características mentales son asimismo muy distintas, sobre todo en lo que se refiere a sus sentimientos, pero también en parte a sus facultades intelectuales. Con este tipo de apreciaciones no es muy difícil entender el por qué en muchos momentos ciertas ideologías hayan recurrido a ellas para plantear tesis, tan absurdas e inhumanas como la de supremacía haría propia del nazismo. Tesis que pudieron alimentarse de la siguiente anotación de Darwin. En algún momento, no muy lejanos, las razas humanas civilizadas terminarán y reemplazarán casi con toda seguridad a las razas salvajes de todo el mundo. Valoración muy a tono con los ideólogos del fascismo, el antropocentrismo y el economismo. Capitalismo liberalista de diferentes épocas y lugares. Darwin no pudo sustraer su ser. ¿Se murió? ¿O no? Ah. Ya ahí sí. Ya me perdí. Que necesito mis lentes, pero no sé dónde están, así que. Estamos en la ¿Dónde? Me perdí. del Darwin no pudo sustraer. No sé, esto. Punto 7, ¿cierto? Darwin no pudo sustraer su ser y pensamiento a los modos de su época y cultura, y junto a su paternalismo. No sé si está mal escrito, está bien. Desdén y racismo mostraba rasgos sexistas en que la mujer era inferior al hombre, promoviendo en definitiva la desigualdad de género. Es un sexismo. Espera. Mamá, con estudiante. Hay problemas con mi gato, espera. Dale, ¿sigo yo? Ahí sí. A ver. Dale. Es un sexismo que se refuerza con la siguiente anotación. De otro modo, es probable que el hombre hubiera adquirido tanta superioridad en capacidad mental sobre la mujer como la de pavo real, sobre la pava en relación con su plumaje ornamental. Sobre las mujeres de Tahití, apunta, me decepcionó mucho la apariencia física de las mujeres, son muy inferiores en todos los aspectos a los hombres. Con semejante visión de lo femenino por parte de un científico tan prestigiado, no es gratuito el que haya tantos problemas de interrelación entre los sexos y tantos movimientos y manifestaciones profeministas. Pero el propio Darwin fue un cultivador del darwinismo social. Veamos sus palabras a continuación donde se opone a la igualdad social, porque esto puede beneficiar a los débiles y conducirla a la degeneración. Para añadir, los sindicatos también se oponen al trabajo a destajo, en suma, a toda competición. Me temo que las sociedades cooperativas que muchos ven como la principal esperanza para el futuro, igualmente excluyen la competición. Esto me parece un gran peligro para el futuro progreso de la humanidad. No obstante, bajo cualquier sistema, los trabajadores moderados y frugales tendrán una ventaja y dejarán más descendientes que los borrachos y atolondrados. Ya. Perfecto. Oye, me enredé mucho porque no me hacen falta mis lentes. Veo pésimo. Ya, tranquilo. Ahí vamos a ir avanzando. Levantando la mano. ¿Qué entendieron? Nada. ¿Qué entendieron? Ah, Las veo dos. ¿Qué entendieron? yo quiero María José. que se compara teoría como biológica de Darwin Ujú. con la aplicándose a un contexto social. Y lo compara con la sociedad y cómo eso ha afectado y cómo sirve de excusa para
justificar ciertas prácticas, no lo sé, poco éticas, y eso. Ya, perfecto. Los demás, ¿comprendieron lo mismo? ¿Comprendieron menos? O algo así como que, profe, ¿sabe que no? No sé qué es esto. Profe, ¿sabe qué? No sé qué es esto. Yo sinceramente lo estaba leyendo con ustedes y como que no, nada, otra vez, no, como que no entiendo. Así, cero. Ya, esto se apoya un poco en cultura general. Darwin presentó un modelo, a ver cómo lo llama. Ya, primero él partió hablando de la evolución por selección natural, ¿ya? Cuando él menciona esto, habla, por ejemplo, la típica imagen que nos muestran en biología sobre las jirafas. Que hay jirafas, las jirafas se alimentan de los árboles, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Las jirafas que no tienen el cuello largo mueren porque no pueden comer de los árboles y selección natural, son débiles, no sirven. Entonces se fueron adaptando a las de cuello largo porque pudieron alcanzar frutos, pudieron alimentarse y esa sobrevivió. Esa es la de la selección natural, ¿ya? Eso es lo que le planteó Darwin. Ahora se llevó esto a la sociedad de las personas. Como que ya pasó esto del sexismo, de que las mujeres no tienen la misma fuerza que los hombres ni el mismo entendimiento, entonces ellas son inferiores por selección social, por decirlo así. Son débiles y no necesitamos, por ejemplo. O el tema de que no, aquí hay borrachos y qué sé yo, ellos tampoco son importantes porque, no sé, no aportan a la sociedad tanto como, no sé, los que realmente trabajan. O pasó el tema de racismo, de que los que son de piel que no sea blanca, porque de muchas pieles, también son inferiores porque la que era supremacía en ese tiempo era la blanca. Entonces, ¿qué pasaba? Esa selección era inhumana. Estaban diciendo que no, porque toda persona es valiosa. Entonces, como dijo la María José, estaba haciendo esa comparación en el texto y Darwin, por lo que se leyó al final, estaba como de acuerdo, así como que sí, hay personas que son inferiores y que no sirven para la sociedad. En un momento estuvo en contra, por ejemplo, del racismo, se ve todo, pero después fue un cultivador, como dice, del darwinismo social, y así se le llamó. Entonces eso pasó mucho en los trabajos, por eso habla de sindicato, eh, porque había diferencias, ¿ya? ¿Se entiende ahora? ¿Por qué? Sí, profe. ¿Mejor? Eso entonces era lo que más, en resumen, se explayaba. Entonces, había discriminación porque éramos como la jirafa sin cuello. En este caso, las mujeres éramos jirafas sin cuello. Así nos comparaban. Ya. Ahora que comprendimos más el texto, se usaron hartos argumentos, se presentó la tesis, ¿cierto? ¿Alguien tuvo error con el vocabulario bastas? Creo que la mayoría. Sí, yo tuve. Yo. La tuve, bueno. ¿Ya? Ya, en el contexto en que está la palabra. Además, las crueldades humanas son más vastas que esto y lo rebasan con suma facilidad. Desde el último punto, no entraremos a dilucidar las crueldades de la historia humana que determinan la fama de uno y de los otros, porque no es nuestro punto. Además, Eso no la escucho. ahí tengo. Que apaguen su micrófono. La crueldad humana es más vasta que esto y lo rebasan con suma facilidad. Ya bastas. Hablamos de extensas porque al final dice lo rebasan con suma facilidad. ¿Ya? Entonces, la historia de las crueldades humanas ahí que menciona es amplia según el reconocimiento que da Darwin y como se rebasa con facilidad, ese es como el detonante, rebasa con facilidad. Ahí analizando según la alternativa, si bien todas son como relacionadas con el concepto de que es muy amplio o que abarca, por ejemplo, abarcaduras también,
y está acorde, sí, al contexto, pero la historia de las crueldades es mucho más que el reconocimiento, no es mucho más que sana ancha o espaciosa. Esas son temas de amplitud. Pero cuando hablamos a lo, por ejemplo, detallistas o grandiosas, por ejemplo, grandiosas es de algo magnífico. La crueldad humana no es magnífica. Detallistas, eso tiene que ver con datos que son más municiosos. Entonces, ancha y espaciosa tampoco, porque hablan de amplitud de espacio, de ocupar espacio, no sé cómo explicarlo. Entonces, la que queda es abarcadoras, porque es que atrapan mucho más de lo que uno podría pensar. Es como también por descarte, ¿ya? ¿Se comprende por qué son abarcadoras? El detonante era eso. El detonante era esa última frase, cuando dice rebasa con facilidad. Como cuando rebasas una competencia de correr, no sé, abarcaste la meta, abarcaste al otro oponente. A ver, 2. El párrafo 2 habla de los aportes científicos de Darwin. Esta deberían de tenerla buena, ¿cierto? Calidad, prevalencia, errores, humanidad. Miren lo que yo hago cuando voy a una pregunta. Ahí está indicando Nachito. Cuando yo hago, cuando voy a una pregunta de lo que comprendí el texto, miro de inmediato lo principal. Por ejemplo, el párrafo 2 habla de, al tiro voy al párrafo 2, leo qué es lo que decía, y empiezo a leer lo principal de cada letra. Por ejemplo, la humanidad de Darwin, los aportes, calidad, prevalencia, errores. Errores no. Aportes, sí. Prevalencia, ya puede ser. Y veo las opciones, y ahí después las contextualizo. Con respuestas más largas, sirve harto. En este caso también, ¿ya? Aquí lo que tienen que hacer es sintetizar la información principal que el párrafo 2 plantea. Entonces, este párrafo habla principalmente de los aportes científicos de Darwin. Por ejemplo, dice, Darwin habló de la evolución, de la selección natural, de la lucha de las especies, de la prevalencia del más fuerte ante los más débiles. Mostró y demostró las formas en que la vida ha resurgido en los caminos, los puntos de quiebre, las continuidades. ¿Ven? Si ven viendo, está enumerando cosas. Ojo, la puntuación, coma más coma, es enumerar. Está diciendo cosas que hizo, que habló Darwin. Continuidades y discontinuidades en el proceso evolutivo. Así que la correcta es la B. Pues por según la alternativa mencionada del párrafo, ¿ya? Chiquillos, cuando lean un texto, puntuación. Tienen que parar si hay coma, tienen que parar si hay punto. Todo sirve para poder interpretar mejor el texto. Si pasan de largo todo, van a azotar, no van a comprenderlo. ¿Sí comprendieron? ¿Sí? ¿Mejor ahora o quedan igual? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos tiquitaca? Sí, profe. Ya, bacán. Porque la ley de Preula, él es avanzamos juntos. Propaganda. Sí. Ya. Siento que hablo mucho, pero... 29. Inferencia. A partir de lo expresado en el fragmento, se infiere que a través de sus diversas teorías científicas, Darwin quería promover una revolución social. No. ¿Por qué? Porque él tenía una teoría y esa la convirtieron al darwinismo social. Primero era de la especie, o sea, estaba hablando de jirafa, de lo que existen, y de ahí se lo tomaron para las personas. No era eso el propósito. B. La visión de progreso mostrada por Darwin se vincula con la idea de las sociedades cooperativas. No, porque para él progreso, y lo que al final concluyó, no era que cooperaran las sociedades o cooperaran las especies. Él hablaba de que hay superiores y hay inferiores. C. A través de la teoría de la selección natural,
de Darwin se propone el principio de igualdad social entre los hombres. Otra vez, no hay igualdad. Selección natural era uno más fuertes y otros más débiles. Entonces no promueve nada igual a los hombres. La E, vamos a pasar la E porque la D es la correcta. Darwin ha sido un responsable indirecto de la desigualdad de género que ha debido enfrentar las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, puede que sí haya influido, pero no es el único responsable. Y no fue él quien lo difundió. Acuérdense, se tomaron de lo que él pensaba de la selección natural de los animales y de eso crearon una teoría, ¿ya? Pero su difusión no fue directamente a la desigualdad de género o el racismo, ¿no? ¿Ya? Porque el humano es así, el humano busca lo malo, busca lo pesado. Entonces la correcta era la D, que dice que el darwinismo social corresponde a ideas políticas basadas en las leyes científicas, o sea, lo social se basó en lo científico o biológico, podemos decir, de los animales, que fueron propuestas por Darwin con el fin de controlar a la población. Esta era la que más acertaba y la que era correcta. Ahora yo creo que están todos así como que, sí, ¿o no? ¿Sí? Sí, igual me pasa. A ver si anoto otra cosa más. Sí, profe, porque yo había colocado la E, pero ahora usted dice que, claro, pues no era el único responsable indirecto y por eso como que ahora la descarto. Claro. No comprendía por qué estaba incorrecta, pero ahora sí. Ya, muy bien. Así tienen que ir ustedes analizando. Claro, porque el Darwin dijo, chuta, estoy hablando de animales y me dan esto social. Y bueno, si le da más fama, upa, chalupa, vamos, pues, ¿cachai? Entonces, lo mismo, especies. Me cae mal Darwin porque pensaba que el hombre era superior a la mujer. Igualdad. Ya, coadyuvado. Era contribuido. Ya, esto igual rebuscado. Pero esto tienen que verlo mucho en contexto, ¿ya? Porque según el contexto, la palabra coadyuvado se puede reemplazar por contribuido, porque el texto manifiesta que el darwinismo social decía mucho, ha contribuido, ha ayudado a realizar, ¿ya? O sea, de la selección natural, que estamos hablando de la jirafa, ayudó a basarse para lo del social, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que puede causar confusión, que son alternativas burlas, que se burla de uno, de la prueba. Auxiliado, o sea, sí, auxiliado, que viene de auxiliar, porque ayuda, pero el significado de auxiliado no va como, es más como de socorrer a alguien o de ayudar a alguien, lo mismo que como de a alguien en una emergencia, ¿cachai? Contribuido es como más de investigación, no sé, o así lo veo yo. No me acuerdo de la definición exacta, pero va como entre interpretar. Así que ahí sí se puede haber equivocado por el tema de auxiliar o socorrer. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Conocían esta palabra? ¿Lo ocupan esta palabra? Vicente, ¿tiene algo que decir? ¿No? Me está levantando la mano. ¿La palabra? ¿Cómo? ¿Coadyuvado? ¿No? Espérate. Estoy pasando de todo. Yo nunca había escuchado esa palabra en mi vida. Yo tampoco, la verdad. Yo tampoco. Yo que he visto harto, no la había escuchado. O sea, no la había leído, sí he escuchado. Ya, sí, también la había escuchado, no la ocupo así como que, me ha conjugado. No, ¿a dónde? Tengo que coadyuvar mis tiempos. Ya, pero lo que hagan, por ejemplo, palabras que ahora estamos ensayando y palabras que son nuevas, anótenlas, busquen el significado e intenten ocuparla tal vez en oraciones. Ahora, si la ocupan en una exposición de trabajo, quedan como reyes, así que
Ya, esa era la que pensé, estaba buena y la borré. Pucha. Ay, me da tanta pena cuando pasa eso. Ya, seguimos. 31. La idea que defiende el emisor del fragmento es que el emisor del fragmento, el sistema social creado por Darwin fue de gran inspiración para el nazismo. ¿Sabes lo de nazismo en el texto? ¿O no? No, po, No. porque yo soy nazi. No, mentira. No se lo esperaban. No, no se habló de nazismo. Chao. Darwin fue uno de los responsables de los grandes genocidios de nuestra historia. Pero si Darwin no hizo nada, Darwin no mató a nadie. No era Hitler. Tanto Darwin como Einstein causaron una gran revolución en la historia de la humanidad. Sí, porque eran mentes pensantes asombrosas, pero no sé si el fragmento alude a eso, de la historia de la humanidad. Queda en stand-by también, en una prueba. Si no estamos viendo solución, también queda como... Darwin fue un pensador que dio bastantes pruebas de la lucidez de su empeño científico. No era pensador, era científico. Dio pruebas. Puede ser. También puede llevar a confusión. Muchas de las respuestas de Darwin fueron utilizadas en beneficio de los intereses del poder. Y aquí es donde usted debe haber hecho el clic. Porque se fue mucho a lo político. Se fue mucho a de que ya como somos raza superior, somos blancos y hombres, y según lo que Darwin respalda en la selección natural, podemos hacer lo que queramos o podemos tener más poder, no sé, poder de voto. ¿Cachai? Entonces, aquí tienen que identificar la idea o la tesis que el emisor del texto quiere defender. ¿Ya? O sea, o que plantea en su globalidad. Entonces, la A ya es falsa. No era, él no fue creador de eso. La B es una inferencia inválida, ya que no inspiró genocidio. Y C y D son ideas que pueden extraer del fragmento, pero es información secundaria. No es lo que principalmente quiere decir el autor, ¿ya? O sea, lo menciona, pero no es lo principal. Entonces, claro, como les digo, en la E argumenta, de hecho, la C y la D son argumentos que respaldaban como a Darwin. ¿Se entiende? ¿Se comprende ahora por qué era la E? ¿O lo enredé? Yo puse la C. Sí, ven, Sí, se entiende. la C era para confusión. Gracias, Victoria. ¿La mata en raíz? Sí, hagamos. Hay que salir. Ya, muy bien. ¿Algo que agregar? Estoy hablando mucho, perdón. Oye, te estoy dejando que hables, mamá. Ya, bueno. Me gusta. Ya. Chico coqueto. Oye, había hartos coqueteando con el Nachito. Me lo cuidan. Ya, 32. La finalidad comunicativa del emisor es a influir en el receptor a través de argumentos afectivos y emocionales. No usó elementos como yo sentí esto o emoción, no. Él usó cosas que ocurrieron. Esto es lo que ocurrió. ¿Ya? Tiene un nombre, eso no se me olvidó cómo se dice. Ya, bueno, ahí me acuerdo. Contraponer las ideas planteadas por Darwin sobre la evolución del hombre. No contrapuso nada porque dijo efectivamente Darwin creó, o sea, habló de la selección natural y todo, pero no se enfocaba nunca en la evolución del hombre, o sea, no sé, del Homo sapiens, no habló eso, ni informó. Y miren, aquí es lo que hago yo cuando veo una pregunta. Miren cómo inicia la respuesta. Influir, contraponer, informar, convencer, persuadir. Yo aquí el tiro me voy, él no estaba informando al emisor, no buscaba contraponer, no buscaba influir, me iría a convencer o persuadir, ¿ya? Ahora, si vamos a persuadir a los receptores a través de argumentos que perjudican la imagen de Darwin, ya, puede ser, porque dejaba súper mal para Darwin, pero no busca convencerlos. ¿Por qué? Porque él llegó con cosas que ocurrieron. Esto pasó. No era como que Darwin fue malo
por esto, no, esto pasó. Entonces, ¿qué pasa? Él usa las cosas que pasaron como ejemplos de cómo la propuesta de Darwin, dice ahí, ha sido desvirtuada, cómo abusaron de la selección natural de Darwin. Es porque es bonito, sí, es bonito el ojito. ¿Se comprende por qué era esa? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya, hasta ahí. ¿Seguimos con Darwin? No sé si cuenta más. O le vamos a otra. ¿Cuál más le costó? Ya se entendió que abusaron de Darwin. No, mentira, no abusaron de Darwin. ¿Sí? Ya. ¿A cuál otra se quieren ir? Llevamos 1 hora y media casi. Más o menos. Está muy aburrido, ¿no? O está bacán entender. ¿No? O sea, algunos están durmiendo. Porque Están ahí en el teclado, durmiendo. Ya, vamos súper entonces. Ya dígame cuál más. Ah, no, pues terminaba Darwin. ¿Cuál otro más le costó? Lo del El texto de los meses. texto de los No sé meses. ¿Número? Sí, el de los meses me prevé. Números. Mete eso. Te me disculpas, pero yo no me acuerdo de la palabra. ¿Qué número es? Profe, era ese el que se pasó, parece. El que texto pasó 9. recién. Ahí está. Después de Darwin. ¿El de los meses? ¿De los meses o de los dioses? Es lo mismo. De los dioses. Yo igual escuché de los meses, pero eso dije cuál. Pero creo que era de los dioses. Sí, que era de los dioses, pero hablaban de los meses. Era como relativo. Ah, ya. Sí, porque dice algo del calendario. ¿Qué les pasó en ese? Que no comprendieron. Ya, pero mira, aquí habían 5, 6, 7, 8, 9. Habían otras preguntas. Ya analizamos esto entonces. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por preguntas o los leo? No sé si le aburre. ¿Quién quiere leer? ¿O alguien quiere hablar? No sé si le aburre que los leamos. Necesitamos respuestas. Ya en el décimo, ¿Cómo le acomoda a usted, no, profe? Quiero leerlo. ya los demás. Vamos a leer. Nacho, ¿quieres leer tú o leo yo? Lee la mitad tú, la mitad yo. Yo voy a buscar mis lentes. Para poder leer. Ya no sé cuál es la mitad. Permiso. Ah, ya, por ahí. Ya. Y al tiro, título. Dioses rituales y emperadores megalómanos, así obtuvieron su nombre los meses del año. Al tiro el título nos dice de qué se va a tratar el texto. Ya, hay una creencia aquí de cómo los meses del año tuvieron su nombre. Al tiro. 1. Nuestras vidas se basan en torno al calendario romano. Nuestros cumpleaños, nuestros aniversarios de boda y nuestros festivos son días del calendario gregoriano creado por el Papa Gregorio VII. No, dice. No, 3. El número 3. Que a su vez es una modificación del calendario juliano de Julio César, introducido en el año 45 a.C. Es por eso por lo que los nombres de los meses del año provienen de dioses, líderes, festivales y números romanos. 2. Si alguna vez te has preguntado por qué nuestro año tiene pero termina con septiembre, octubre, noviembre y diciembre, nombres que significan séptimo, octavo, noveno y décimo, respectivamente, la culpa es de los romanos. 3. En sus orígenes, el año romano solamente tenía 10 meses y se dice que fue creado por Rómulo, el legendario primer rey de Roma. Según la leyenda, Rómulo llamó al primer mes Martius, como tributo a su propio padre Marte, el dios de la guerra. A este mes le seguían Aprilis, Maius e Lunius, nombres derivados de deidades o aspectos de la cultura romana.
Sin embargo, los meses siguientes llevaban simplemente el nombre de quinto mes, quintilis, sexto mes, sextilis, etc. Hasta llegar al último mes de diciembre. 4. La introducción de 2 meses adicionales, Januarius y Februarius, al principio del año se le atribuye a Numa, el segundo rey de Roma. A pesar de que ahora el calendario romano pasó a tener 12 meses, se dejaron los nombres numéricos de los últimos sin cambios. Dioses y rituales. Ya, hasta ahí. ¿Se comprende? ¿Sí? Hay el número romano, y por la deidad, porque antes eran los dioses. Bueno, sus creencias, respeto. Dioses y rituales. 5. Mientras que enero toma su nombre de Jano, Janito, no, mentira. Mientras que enero toma su nombre de Jano, el dios romano de los comienzos y los finales, el mes de febrero viene de la palabra februm, purificación, y februa, coma. Los rituales o instrumentos utilizados para la purificación y que formaban parte de las preparaciones para la llegada de primavera en el hemisferio norte. Ya, rituales. 6. Durante los rituales de februa, se utilizaba espelta y sal para limpiar las casas y los sacerdotes se ponían hojas a modo de ropa. En las fiestas de las Lupercales, cada 15 de febrero, varios muchachos a modo de procesión y sin ninguna vestimenta más que una capa de piel de cabra, iban por los lugares sagrados azotando a las mujeres que se encontraban por el camino con tiras de piel de cabra a modo de juego. ¡Qué friki! Se pensaba que esta peregrinación nudista de la antigüedad purificaba la ciudad y estimulaba la fertilidad. 7. Ni siquiera los romanos se ponían de acuerdo sobre los orígenes de algunos meses. Había una leyenda que decía que Rómulo le puso el nombre de abril por la diosa Afrodita, que había nacido en la espuma del mar, Abros en griego antiguo. Afrodita, Venus para los romanos, era la madre de Eneas, quien huyó de Troya a Italia y creó el pueblo romano. La otra versión era que el mes venía del verbo latino aperio, abro, el poeta Ovidio escribía. Dicen que le llamó abril, del tiempo abierto, a el cual la santa Venus afirma echada a la mano. Ella, ciertamente dignísima, modera todo el orbe. Ella tiene reinos a ningún dios inferiores. Dale, Nachito. 9. Había discusiones parecidas sobre los orígenes de mayo y junio. Según una historia, Rómulo puso estos nombres en conmemoración de los dos tipos de hombres romanos, los mayores y los juniores. Sin embargo, también se cree que estos meses provienen de dos deidades. La ninfa Maya, conocida como la diosa de la primavera, recibió el mes de mayo, mientras que Juno, la diosa de la maternidad y de la guerra, recibió el mes de junio. Pretensiones imperiales. Los nombres numéricos de los meses de la segunda mitad del año no sufrieron cambios hasta el final de la República. No veo. Ya. Ese es antes de Cristo, ¿cierto? Se cambió el nombre de Quintilis por Julios para celebrar el mes en el que nació el dictador Julio César. Este cambio sobrevivió al asesinato de César y la indignación del orador Cícero, quien se quejaba de ello en sus cartas. En el año 8 a.C., el hijo adoptivo y heredero de César, el emperador Augusto, hizo que se cambiara el nombre de Sextilis en su honor. Augusto no había nacido en agosto, sino en septiembre, pero fue el mes en el que fue nombrado cónsul y en el que subyugó Egipto. Este cambio hizo que hubiera 4 meses libres para emperadores posteriores, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, aunque ninguno de los nombres llegó hasta nuestros días. El emperador Dominiciano le puso Germanicus al nombre de septiembre, el mes en el que se convirtió en emperador y en honor a su victoria en Alemania, mientras que con octubre su mes de nacimiento fue más modesto y le puso su propio nombre, Domitianus. Sin embargo, la arrogancia del Domiciano no es nada si la comparamos con la del Megalono
megalómano Cómodo, quien cambió el nombre de todos los meses con sus títulos imperiales, entre los que se incluyen Amazonius, enero, y Herculeos, octubre. Si estos nombres hubieran sobrevivido tras la muerte de Cómodo, ahora no tendríamos el problema de tener meses cuyo nombre numérico no tiene sentido. Pero celebraríamos la Navidad de Exuperatorius, el vencedor supremo. ¿De dónde? Terminé. Iba a seguir leyendo. Emocionado leyendo esto. Ya. ¿Se comprendió? Igual está, yo encuentro que está como muy enredado. Mucha palabra en Mucho latín. texto. Y mucho texto. Dale más, Nachito. Ya. ¿De dónde viene el nombre de mayo? Para celebrar a un emperador ya fallecido que vive en la memoria romana, según la tradición del rey Rómulo de nombrar los meses a partir del número que les corresponde en el calendario, para presentar los rituales propios de este mes durante la antigüedad, para conmemorar a la diosa Juno o a los romanos juniores, o para conmemorar a la diosa Maya o a los romanos mayores. ¿Qué creen ustedes? ¿O qué pusieron en realidad? La E. Sí, porque en verdad está súper fácil esa por el... Está textual. Es volver a leerlo. Es volver a leer. De hecho, no es volver a leerlo, es como obvio que mayores, no sé, como algo tiene que ver. Me perdí, lo siento. ¿Alguien le puso otra alternativa? Quizás no lo comprendió o se enredó. ¿En qué te perdiste, dice Futahora? No sé si ahora. ¿No? Creo que estaba muy... Ya. No entendió el texto. Ya, el texto que leímos se trata sobre los meses del año y los dioses, ¿eran dioses o no? No. Dioses, rituales, Sí. diario. De los dioses y lo que más había era el latín. La 34. ¿Cuál era el propósito de los rituales de esta época? A. Prepararse para la primavera. B. Dar la bienvenida al año nuevo. C. Vestirse con pieles de cabra y azotar muchachas. D. Celebrar la fertilidad del pueblo. O E. Pedir mejores cosechas. La Era la A. Igual salía en el La- texto textual. Sí. Salía tal cual. No me acordaba. Gracias. Era muy memoria fotográfica esto, ¿eh? Saber dónde volver. Profe, por eso igual, por ejemplo, yo igual he dado la prueba 2 veces y con destacador todo es más fácil. Uno Sí, porque- pone, por ejemplo, palabras claves, entonces sabe cómo dónde volver más rápido. Exacto. Y te guía más fácil a la respuesta. iPhone ese. 35. Era ¿Sí, hasta tú? Pero nos pasamos. no, hasta las 10 yo cacho. Dale, Nachito. Ya. Los nombres de los meses del año tienen una evolución que A. Incorpora las personalidades más distintivas de la antigüedad. B. Hace referencia netamente al panteón romano. C. Incorpora elementos conmemorativos de la cultura latina, que claramente no es. D. Prefiere en todos los casos los acontecimientos bélicos. E. Deja de lado las personalidades que intentaron agregar 2 o más cambios. La C no es. No lo sé.
No lo sé. Porque dice latino. Creo que habla de latín por, o sea, no latina de América del Sur, sino que eh, latín de Sí, que usara mucho latín. sí, del idioma latín. Y ahí dice cultura latina. Eso. Mm, Dice, incorpora personajes distintivos de la antigüedad. a ver, los nombres de los meses del año tienen personalidades ya distintas. Ujú. Eran dioses del panteón romano y acontecimientos bélicos, como el caso de agosto, ¿ya? Que era conmemorativo, cuando recordamos lo que pasó por este mes, no sé. Y además el rey eh, Numa incluyó 2 modificaciones al calendario. Y aún así las modificaciones persistían hasta el día de hoy. Por eso se descartan la E. Porque si se dan cuenta, se fueron solamente como, o sea, persistiendo, pero transformándose muy poco. Por ejemplo, empezó con, no sé, Juli, terminó en Juli, no sé, como cambiando súper poco. Entonces, ahí pudo haber habido confusión. Pero claro, habla del latín, que se ocupaba mucho el latín, esa cultura de conmemorar, de representar y todo eso. El nombre en sí, o sea, que se llame junio, es una transformación de Julia, imagínense. Yo no pensé que era por, igual, bueno, o sea, yo igual hubiese pensado que era por Latinoamérica. Pero en ese entonces no existía Latinoamérica, era todo No, romano. Se confundió. Ah, F. No era Chito. ¿Pero se entendió? la 35. ¿Por qué el mes de septiembre significa el séptimo en latín si su posición en el calendario es la novena? ¿Qué pusieron ahí? Porque solía ser el mes séptimo hasta que se agregaron 2 meses antes, enero y febrero, porque no se modificó el nombre de este mes a lo largo de los siglos, porque no había un dios o emperador de quien consagrarle el mes, porque solía ser el mes séptimo, pero luego fue modificado para adecuarse a su posición cardinal, o porque solía ser el mes séptimo hasta que se agregaron 2 meses antes, julio y agosto. Ah. Es la... Siempre que enero y febrero se añadió, pues, Eso también es textual, hay que saber dónde volver. La inclusión de los 2 meses, enero y febrero, que consiguió que la como posición cardinal que había de los meses se corriera como 2 lugares, ¿ya? Eso haciendo que sea como el mes séptimo. Y septiembre tuviera la posición novena. Como que se mantuvo el nombre de la posición, pero se corrió de lugar. Yo estaba segurísimo que los 2 meses agregados eran febrero y julio, y me confié. No, porque no dice cuál. en el texto, no sé si comienza, pero dice diciendo que partían en marzo y duraba 10 meses antes. Así que F completa. Después cuando hubo este nuevo emperador, si no me equivoco, ahí como que dijo, yo también quiero agregar meses, yo puedo. Y ahí se agregaron esos dos. Por eso son vacaciones, ven o no. No, mentira. Ya, yo creo que estamos, o no, seguimos. ¿Cómo se sienten ahora? Pueden ver que uno debe comprender primero en la lectura. Para comprender se necesita una lectura fluida, respetando signos de... Estiren la espalda, por favor. Signos de puntuación. y comprendiendo ya podemos ocuparlo. Por ejemplo, Darwin no lo hubiésemos comprendido, o sea, no lo hubiésemos podido responder si no hubiésemos comprendido porque hablaba de selección natural y selección social, ¿ya? Y después ya hay que saber, por ejemplo, volver al texto, que analizar, etc. Y como les dije al principio, que no se grabó, es necesario estos textos largos porque en la U van a tener que hacerlo así, que leer mucho, volver al texto, que usar lo que comprendieron
y usarlo para las pruebas, emplearlo en los trabajos. ¿Y hay algo más que les causa conflicto para solo conversarlo ahora? Por este tardecito. Yo, o sea, me pasó que en la última, en la del aborto, ¿Ya? yo juré que las tenía todas buenas y al final las vi y las tenía todas malas. Como que lo había comprendido mal, quizás. Oh, ya, sí pasa. Ahí a lo mejor fue lo de la lectura. Pasa que uno se puede frenar de repente y cuesta ver. Ay, a ver. Era la de Twitter, ¿no? Sí, Me dio risa ese terrible. Sí, profe. Ya, partamos por el nombre del Twitter. Cotinok. Mocos. Ya. Pero tampoco es como ir a sacarse las cejas, cabros. El que crea que las mujeres vamos a abortar por deporte o como método anticonceptivo es porque no tiene idea de lo que es un aborto. 326 retweets. El aborto es generalmente el último recurso. Para que así sea, hay que dejar de mirar para otro lado y hacer lo que corresponde. Facilitar el acceso a anticonceptivos y educar a la población. Educación sexual objetiva y realista para todos. Prevenir antes. Y si todo falla, porque falla, he visto fallar a todos los métodos anticonceptivos, incluso la ligadura de trompas. Y todo falla, que el aborto sea la última opción, que sea seguro, que sea accesible, que haya al menos un profesional no objetor por estamento en cada turno. ¿Ya cuál es la finalidad del hilo escrito por esta usuaria de Twitter? ¿Saben lo que es hilo, no? En Twitter. Sí, yo sí. Sí. Para los que no cachan, porque nunca, o sea, hay personas que sí están un poco descontinuadas. Un hilo de Twitter es como ir conectando a varios Twitters a la vez, contando una historia o en este caso manifestando una perspectiva. ¿Ya? Entonces ya, todo este hilo que hizo la dama, ¿cuál era la finalidad? ¿Cuál pusieron? ¿Con cuál se confundieron? Yo me confundía, yo voy a estar aquí. ¿Con la D? ¿Ya? Sí. ¿Alguien más se confundió acá? ¿No? Sí, María José. Yo puse la B. B. Ya, vamos a ver. Lo primero que hago, me está pidiendo finalidad. Ya conocí la finalidad porque leí. Y leemos el principio. Dar a conocer, presentar razones, dar su opinión, dar a entender, criticar. Ya, no está criticando. Solo está diciendo, oye, sean conscientes porque esto es lo que es. O sea, esto es lo que necesitamos. ¿Ya? No está diciendo, oye, ustedes que no están a favor del aborto, o sea, que están en contra del aborto, no, solo dice, infórmense porque esto es lo que ocurre. Dar a entender, ya que da a entender que los anticonceptivos fallan. ¿Es la finalidad? ¿Para eso escribió el hilo? ¿Para que lo sepan todos que los anticonceptivos fallan? Hablaba más sobre el aborto, en fin. Como el objetivo era hablar sobre el aborto. Exacto. Como estaba hablando de finalidad, sí mencionó, hey, los anticonceptivos fallan. Sí, pero no es la finalidad, es un argumento. Dar su opinión sobre métodos anticonceptivos. Tampoco. Si bien dijo, hey, los anticonceptivos los necesitamos, los anticonceptivos fallan, ¿qué opinión también puede ser? O igual son hechos, pasa ya, son facts. No es la finalidad, no es la finalidad. Presentar razones para no abortar, no, todo lo contrario. Entonces la A, dar a conocer su perspectiva sobre el aborto, ¿ya? Entonces aquí ella reafirma su postura y dice, esto es lo que es, esto es lo que necesitamos, lo que hay que hacer, que es la última opción. ¿Se entiende? Hágame con la manito.
Los que están sin cámara, háganme así, ya. Para que con el emoji vas a ver que están ahí. Ya, maravilloso. 64. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta uno de los argumentos expuestos por la autora de este hilo? El aborto es necesario porque todas las mujeres desean quedar embarazadas. ¿Dice eso? ¿Es un argumento que ella ocupa? No ocupa ese argumento. Al primero, no todas las mujeres desean quedar embarazadas, ¿ya? No es un argumento de por qué es necesario el aborto. B, las mujeres no abortan porque les guste, lo hacen porque no desean tener hijos. No es solo eso, no es porque... a ver, las mujeres no abortan porque les guste. Ah, ya. No es solo eso de no tener hijos, sino que también hay anticonceptivos que fallan y porque, ¿qué es lo que más afirma ella? Es la última opción que tenemos y es la que queremos segura. C, aunque los anticonceptivos fallen, el aborto nunca debería ser una opción válida. No, todo lo contrario, dice todo lo contrario. D, los métodos anticonceptivos no están al alcance de todas, por eso debería legalizarse el aborto. El que no esté al alcance de todas lo menciona, pero no tiene que ver con la legalización del aborto. ¿Se comprende? Sí, no está al alcance de todos los métodos anticonceptivos, pero no por eso es un motivo como para legalizarse el aborto. Son cosas distintas. El de los métodos anticonceptivos es un argumento para decir, hey, estas son opciones que nosotros sí tomamos previo, ¿ya? ¿Sí se entiende? ¿O alguien quedó en una alternativa? Ya, estamos bien. Y la correcta. Ningún método anticonceptivo es completamente efectivo. Todo tiene su margen de error. Este es uno de los argumentos, ¿ya? Y que es lo que dice textual, ¿ya? Que es, oigan, probamos de todo y yo he visto cómo todos fallan. Eso dice la tuitera. Y la última, 65. ¿Cuál de los siguientes enunciados presentes en el hilo da espacio a la ambigüedad y debería ser investigado para corroborar dicha información? ¿Cuál es la intención? Ambigüedad. Ya. Aquí, ¿cuál creen que es? ¿Cuál pusieron? Primero que todo. Vamos, vamos. La B. La B. Yo he puesto la D. Ya. ¿Todos saben lo que es ambiguo? Al ser el último texto y haber leído tanto y estar tan agotado, no leí muy bien la pregunta y llegué y puse la D, no sé por qué razón. Por Ya. 2. Por 3. Ahí, también dicen por ahí. Yo me fui a ese texto como a mitad del tiempo, que era más cortito. Uy, sí. Eso es lo otro, lo más cortito. Ya, predomina la D y por ahí la E. La. Ya, a ver. Dice en un enunciado que espacio para ambigüedad y debería ser investigado para corroborar información. O sea, el enunciado me tiene que dar información que yo puedo corroborar. La A, pero tampoco es como ir a sacarse las cejas. Ya, eso es una expresión coloquial. No, no me sirve. No lo puedo investigar. La C, educación sexual objetiva y realista para todos. Eso es una exigencia. Es algo que yo puedo pedir, ¿ya? No tengo por qué investigarlo si lo estoy pidiendo, ¿ya? D, he visto fallar todos los métodos anticonceptivos. Si da espacio de ambigüedad, se puede investigar, pero, ¿cómo se llama? Lo que la autora principalmente quiere hablar
No se trata solo de métodos anticonceptivos. Y ahora, si está afirmando eso, lo está afirmando desde su perspectiva. O sea, yo he visto, ella está diciendo que yo lo he visto. Esa frase, ¿qué más vas a investigar si ella te está diciendo que ella lo ha visto? No está afirmando que eso sea una realidad totalmente, no. Sino que es lo que ella como su perspectiva ha visto. Yo he visto. ¿Qué es lo que más puedo investigar si es que realmente ella ha probado todos los métodos anticonceptivos? ¿Ya? Por eso no podía ser esa, porque hablaba como de ella, ¿ya? Mi investigación va a ser señora, pero realmente usó todos los métodos. ¿Ya? Y la E, que haya por lo menos un profesional no objetor por turno. Es un poco como de lógica, porque debería haber un profesional, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esto? Si tú lo investigas, o sea, la frase en sí no es ambigua, te lo dice directo. Tiene que haber un profesional, ¿ya? Y si tú lo investigas, o cualquiera lo sabe, que no es muy a fondo, alguien que toma la decisión, por decirlo así. Profe, No ha habido duda ahí, dime. ¿qué significa no objetor? No objetor. Es como alguien que no esté reclamando porque me quiero ir a hacer el aborto, sino que lo haga nomás, porque lo necesito, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Los médicos actualmente, o al menos en Chile, dicen, no le puedo hacer aborto por la ley, no sé, no puedo. Pero ella dice, quiero llegar a un lugar y que nadie me diga o me cuestione o me objete lo que estoy pidiendo. ¿Se entiende? Por eso. Entonces la correcta era la B. El aborto generalmente es el último recurso. ¿Es ambiguo? En realidad no tanto. Pero sí debe ser investigado. Y no siempre es el último recurso. Ah, ya, porque ahí cae la ambigüedad. No siempre es el último recurso. No sé, puede haber más tecnología, puede haber otra forma, no sé, dar la adopción. Entonces no es siempre el último recurso. Y obviamente requiere investigación eso, porque si no todos estaríamos, se podría abortar con facilidad. Eso. ¿Se comprende por qué es la correcta? Sí, Sí. profe. Si alguien me dice, no, profe, no estoy de acuerdo, está loca, dígamelo ahora. ¿No? ¿Sí? ¿Cuánto sabemos? 33. Resistimos hasta el final. Ya chicos, yo creo que estamos en la hora. Teníamos reunión con el Nacho, con nuestro jefecito, pero ya nos despidieron. No, mentira. Fíjate. Pero eso, ¿qué les pareció? ¿Sí estuvo bueno? ¿Le ayudó en algo? Sé que no podemos hacer toda la prueba, pero por temas de tiempo. Me resolvió bastantes dudas, la verdad, y me acabo de dar cuenta que la mayoría de las que tenía malas era por falta de lectura o por confianza. Sí. A mí me complicó mucho que es de forma digital. Mm. Entonces como que más me desconcentraba y no sé, me complicó mucho. Chuta. Cuando se pueda presencial, vamos a hacer una presencial, ojalá. Esperemos. Pero, a ver, me ayudó. A mí igual me ayudó, qué bueno. Y como decía el Vicente, pasa. A veces cuando estamos en la presión, lectura, y no aplicamos estrategias, ¿ya? Vamos a aprender más de estrategia. Una que ocupo yo, que es como estrategia rudimentaria que le enseñé, que leer la alternativa, lo que dice primero. ¿Se dieron cuenta? Que por ejemplo, no sé, una decía, quiero obtener, quiero reclamar, quiero criticar. Si ya sé cuál es la finalidad, puedo guiarme en la respuesta. Pero chicos, me alegro que le haya ayudado. Mucho ánimo. El primer ensayo, vamos a seguir practicando y vamos a mandar tareas para que lean. Falta mucha lectura. Miren, y les voy a dar un secreto, nada que ver aquí, pero me maquillo con el Zoom. Ya.
Voy a parar la grabación.